con este tipo de jugadores, para mí, como lateral derecho, empezar a volver loco al mediocampista de tu zona como para que pueda venir a ayudarte por dentro, y al extremo contrario para que pueda venir a jugar en esta fase defensiva y crear siempre este triángulo defensivo, ¿no? Estando en Inglaterra, otro de los extremos que fue realmente muy difícil de poder marcar era Gareth Bale. Él en aquel Tottenham empieza como un lateral izquierdo, un jugador de una potencia física que pocas veces vi realmente, un jugador que tuviera esa capacidad con el espacio de poder agarrar velocidad y con conducción de poder llegar a situaciones de centro, de disparo con tanta facilidad. Él no era un jugador que se metiera por dentro a poder combinar, sino que directamente ya cuando la pelota estaba girando de un lado a otro, él ya empezaba a correr y no había forma de poder pararlo, porque en cuanto a velocidad creo que, salvo Walker o no sé, pocos laterales que han tenido la capacidad suficiente física como para poder jugar contra jugadores así, realmente era muy difícil. Él llega un momento donde en el Tottenham pasa de ser lateral a prácticamente ya a jugar como mediocampista. Él no era un extremo puro que estuviera siempre parado en la línea para poder jugar, sino que él prácticamente intentaba buscar una posición más por dentro o un poquito más baja para atraer bastante al lateral, sacarlo de posición y a partir de ahí sí siempre buscar una pelota en profundidad al espacio, o incluso de poder esperar que cualquier mediocampista pudiera recibir acá. Incluso en ese momento estaba Modric, Van der Vaart en el Tottenham, jugadores de muchísima calidad que jugaban muy bien acá entre líneas y siempre tenían una visión de juego para filtrar pases y dejarlo en situación de centro o de remate. Para mí ahí yo también necesitaba tener mucha capacidad de lectura en cuanto a los movimientos. Quizás lo que decía antes, que cuando un extremo prácticamente está abierto y la mayor parte de las veces quiere la pelota recibir en los pies como para jugar situaciones de uno contra uno, poder combinar, yo con Gareth Bale prácticamente no quería ni acercarme a 2 metros de él, porque yo sabía que él iba a conducir, la iba a tirar larga y yo ya no iba a tener ninguna posibilidad de correr con él. Entonces ya ahí mi juego a nivel defensivo, o mi fundamento defensivo, era prácticamente ya dejarlo que él recibiera y defender el espacio. O sea, yo quería que él prácticamente se viera con la posibilidad de que yo ya no iba a estar tan cerca de él para darle espacio a mi espalda, sino que lo dejara recibir como para yo poder empezar a retroceder, y él era zurdo, el 80% de las veces buscaba de ir por fuera porque era un zurdo cerrado, difícilmente viniera por dentro, entonces él prácticamente esperaba hasta que te acercara un poco para tirar la larga y a partir de ahí correr. Entonces, para mí ya ahí no había ninguna otra forma de que prácticamente empezar a retroceder y defenderle el espacio, y cuanto menos él pudiera correr, para mí iba a ser mejor, y obviamente para el equipo también, porque él se beneficiaba mucho de lo que era cualquier tipo de contragolpe. Incluso para mí a nivel ofensivo era alguien que yo ya cuando jugaba con él ya muy pocas veces pensaba en querer atacar. No quería un duelo individual de ida y vuelta con él. Yo ya me dedicaba prácticamente a controlar cualquier pérdida que tuviéramos en campo contrario, de estar en una situación donde yo ya pudiera retroceder y no dejarlo correr a él, porque si no ahí él sí iba a sacar bastante ventaja, y es donde prácticamente era una amenaza constante para
para el equipo contrario que jugara contra él. Otro de los extremos que realmente para mí siempre fue un duelo muy lindo de poder jugarlo y que era un jugador extraordinario, la verdad que tuvo unos años increíbles en el Chelsea, fue Eden Hazard. Para mí, de los jugadores te diría que más trabajo me dieron porque era un jugador muy inteligente, porque no te daba ningún punto de referencia. Él se movía muy bien, venía hacia abajo, se metía hacia adentro, modificaba mucho la altura, era capaz también de estar pegado a la raya. Y para mí como lateral derecho, cuando un jugador se te empieza a mover demasiado y no te da un punto de referencia, es siempre muy complicado. Y él era ese tipo de jugadores que tenía la capacidad como para venir bien bajo a poder buscar el balón y a partir de ahí poder empezar a atacar. Y sobre todo en este tipo de posiciones acá, en donde muchas veces tú tenés la referencia como lateral y se te empieza a venir para adentro y cometemos el error muchas veces los laterales de querer perseguir demasiado por dentro y dejamos esta parte del campo bastante libre, que obviamente un lateral izquierdo cuando empieza a ver que el espacio se empieza a crear ahí, empieza a atacar y te pueden hacer daño, o al no ser que con tus extremos tenga la posibilidad y ellos estén dispuestos a seguir mano a mano a los jugadores, bueno, no hay ningún problema, pero muchas veces, o en ese momento en el City, no queríamos que el extremo nuestro se desgastara tanto corriendo hacia atrás. Entonces yo era un lateral mucho más posicional, en donde si se me venía hacia adentro, ya prácticamente hablaba con el mediocampista para que lo pudiera marcar él y yo proteger un poquito mi zona. Pero claro, ya cuando un extremo se te empieza a mover hacia adentro y ya no tenés ese punto de referencia donde poder jugar un duelo individual, te empiezan a generar muchas veces dudas, incluso para poder sacarte de posición. Y Eden Hazard era muy bueno haciendo esto. Incluso él buscaba poder bajar su posición porque era muy bueno cuando recibía la pelota del central o del mediocampista. Él tenía un giro realmente pero increíble, en donde vos ibas con él y tenía esa capacidad como para girarte con un toque y ya prácticamente dejarte fuera de juego y ya ir a poder atacar al central uno contra uno y a partir de ahí, en cuanto él ya pudiera girar y tener la posibilidad de atacar de cara a portería, ya era un jugador realmente muy, muy peligroso. Entonces, muchas veces como lateral derecho, yo creo que cuando tenés un jugador que te da cierta referencia, estás muy pendiente de él y lo puedes controlar bastante bien, pero repito, él era un jugador que se movía muy bien por todo este espacio, bajo, un poco por dentro, estaba afuera. Entonces para mí siempre fue realmente un dolor de cabeza poder jugar contra él en aquellos duelos contra el Chelsea, porque bueno, era un jugador clave y determinante en ese Chelsea, donde si podíamos controlar o no permitir que pudiera entrar demasiado en juego, es donde realmente íbamos a poder tener más chance de poder ganar el partido. Bueno, por último, otro de los grandes jugadores y extremos que me tocó enfrentar muchísimas veces, ya sea a nivel de clubes como a nivel de selección, es Neymar. Para mí, bueno, también de los mejores jugadores que yo he visto en esa posición, porque era un jugador muy exquisito, un jugador que tenía una facilidad de hacerte una finta de que te va a ir al espacio y de repente te viene a recibir al pie y ya él ganaba siempre 2 o 3 metros como para después tener la posibilidad de poder encararte uno contra uno. Hablamos de las diferentes características que van teniendo los extremos y cuál es su mayor virtud, pero Neymar era un jugador en la cual era muy, muy difícil también de poder marcarlo. Era capaz de
de poder frenar, nada, en una baldosa decimos nosotros muchas veces en Argentina, que tienen esa capacidad de frenar, donde te cortan en seco y te vuelven a arrancar. Y esos 2 o 3 metros de velocidad de Neymar era muy difícil de poder frenar. Muchas veces sufría cuando tenía que ir a buscarlo a él, intentaba ser agresivo. Quizás muchas veces tenemos esa percepción los laterales derechos que queremos ya los primeros minutos de partido hacerle sentir de que estamos ahí, de que cuando reciben querer demostrarle cierta agresividad. Hay veces que por ahí nos podemos condicionar con ya 2 o 3 faltas a los primeros minutos y con una amarilla y ya después con estos jugadores se te hace muy difícil poder jugar todo el partido. Pero Neymar yo creo que era alguien que en ese sentido quería ese tipo de contacto para empezar a demostrarte de que él te iba a ganar el duelo. Los partidos en Champions contra el Barcelona, ese famoso Neymar, Messi, Suárez, obviamente me tocó sufrirlo, no han ganado la eliminatoria, incluso después en Argentina también hemos sufrido alguna derrota en Brasil. De estos jugadores que lo mismo, todo lo que era llegar a una situación con Neymar cerca del área, es que son jugadores tan rápidos que yo creo que en cuanto querés hacer una entrada, ellos ya tienen el timing y el momento justo para superarte y más de una vez yo creo que cuando entras ahí al área con él ya es muy difícil. Quizás la situación es poder bloquear cualquier tipo de remate de un jugador como él, pero tienen tanta calidad que siempre buscan un hueco para hacerse con la ventaja y poder sacar cualquier tipo de remate o incluso de poder desbordar y ya a partir buscar un centro atrás para los jugadores que puedan llegar. Yo un poco me remito a lo de siempre. Cada vez que jugás con este tipo de jugadores, para mí, como lateral derecho, empezar a volver loco al mediocampista de tu zona como para que pueda venir a ayudarte por dentro y al extremo contrario para que pueda venir a jugar en esta fase defensiva y crear siempre este triángulo defensivo, ¿no? Entre lateral, mediocampista y extremo para a este tipo de jugadores ya no darle ninguna alternativa. Obviamente que después siempre tienen la posibilidad de sacar el balón y ya los jugadores te aparecen de segunda de este lado, pero yo creo que cuanto más puedas acumular gente alrededor de esta clase de jugadores como Neymar y el lateral poder defender hacia afuera, el mediocampista y el lateral por dentro, yo creo que es el arma más fuerte que tenés a nivel defensivo, estar bastante replegado, sin pocos espacios, como para poder defender lo mejor posible. Que después siempre ellos tienen la capacidad para buscar una genialidad y poder hacer una jugada para resolver y hacer un gol. Sí, son pocos y Neymar uno de ellos, pero bueno, por eso para mí siempre la ayuda del mediocampista y del extremo de que pudieran venir a cerrar los espacios y poder acumular gente era la mejor manera para poder frenar y no darle la posibilidad que tengan espacio por el desequilibrio que tienen como jugadores. De todos estos extremos prácticamente que fui mencionando y con los que he tenido la posibilidad de jugar en contra, yo voy a decir que el que más trabajo siempre me dio fue Eden Hazard. En el Chelsea era una pasada realmente el nivel que tenía, un jugador que en cualquier situación en el campo la resolvía, girando, atacándote en 1 contra 1 de cara, yéndose hacia adentro, teniendo la posibilidad de jugar bien pegado a la raya. Era un jugador que lo sufrí muchas veces como contrario, otros partidos también tuve la posibilidad de poder jugar bien contra él, pero te diría que siempre era el jugador que para mí como extremo era de los más completos que me pareció ver
en 15 años como jugador de fútbol. Y bueno, te diría que hay algunos videos ahí también que siempre, cada vez que jugábamos con el Chelsea, ¿no? Ahora que está tan de moda mandar videitos así de duelos individuales que siempre jugaba contra él. Y bueno, un grandísimo jugador a quien admiro. Para mí, todos estos los que fui mencionando, yo siempre digo que fui un afortunado y un privilegiado de haber jugado contra todos ellos, porque estamos hablando de las máximas figuras en los últimos 10 años, 15 años. Y bueno, el lateral derecho requiere de sacrificio, de esfuerzo a nivel defensivo para enfrentarte contra todos estos jugadores, y después la capacidad, sí, obviamente, de darle la posibilidad al equipo de ser un arma más en ataque. Pero bueno, me voy a quedar con Eden Hazard como el jugador o el extremo más difícil que me tocó enfrentar.